La comunión que tenemos en Cristo, la unión en común de ser parte de una misma familia, que no importa dónde vivimos y cuál sea nuestro trasfondo, nuestra cultura, que en Cristo formamos parte de una misma familia. Y qué lindo hoy, junto con mi esposa, disfrutar de esta familia que también es nuestra familia, que estamos pudiendo compartir y conocer en esta noche. Gracias por tu palabra, que es viva y activa y eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo pido que tomes tu palabra y tomes la debilidad y las imperfecciones del predicador y la uses a tu palabra para producir lo que solo tu palabra puede producir: transformación y cambiar nuestros corazones y mostrarnos a Cristo como cantábamos, mostrarnos a Dios. Pedimos que te podamos conocer más y ser exhortados, desafiados, alentados, consolados, confrontados con tu palabra en esta noche, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La ira de Dios no es un tema popular. La perdición del hombre, para muchos es algo del tiempo medieval, algo anticuado, inconsistente, con un Dios de amor. Algo que la Iglesia ha usado para manipular a las personas a través del temor, de hablar de un Dios de ira. Es algo del pasado, no es algo que decimos que hoy es el Dios al cual hablamos y predicamos hoy. Sin embargo, vamos a ver un pasaje que nos habla de este aspecto, que no es popular, del carácter de Dios, la ira de Dios. Romanos es un libro precioso. El versículo lema de todo el libro lo encontramos en el versículo 17. Tengo entendido que ustedes hace poco vienen en Romanos también. Versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo tengo un mensaje que quisiera predicarles desde este versículo que sigue, el versículo 18. Tengo un propósito y tres verdades, 3 puntos que quiero comunicarles. El mensaje de esta sección es la siguiente: Dios manifiesta hoy su ira contra el ser humano que busca tapar las evidencias de su existencia y crear sus propios dioses. Ese es el mensaje que voy a predicarles de este texto. Dios manifiesta hoy su ira contra el ser humano que busca tapar las evidencias de la existencia de Dios y busca crear sus propios dioses. Y el propósito que yo tengo al predicarles este mensaje es convencerte del estado absoluto de perdición de todo ser humano, y como resultado entiendas y aprecies más el Evangelio en tu propia vida y sientas la urgencia de proclamar ese Evangelio a toda la humanidad. Hay 3 verdades que las voy a ir mencionando a medida que avanzo en el mensaje. Primero, el contexto. Vamos a ver que a partir del versículo 18 del capítulo 1 de Romanos entramos en una sección nueva del libro. Los primeros versículos de Romanos 1 hasta ahora son introductorios, 16 y 17 van juntos, pero particularmente el versículo 17 es un versículo lema, donde vemos la esencia del mensaje de Romanos, que es la justicia de Dios. La justicia de Dios no en el sentido de Dios como juez, sino la rectitud de Dios. Lo que Dios demanda del ser humano, que el ser humano no posee. Nosotros no poseemos la justicia de Dios que Dios demanda de nosotros. Estamos separados por nuestro pecado. Pero esta justicia de Dios, esta rectitud de Dios se revela en el Evangelio. Las buenas noticias son esas, que podemos obtener esta rectitud de Dios, que no poseemos en nosotros mismos, a través del Evangelio, a través de fe en la persona de Jesucristo, en su obra que ha hecho por nosotros. Pero entramos a partir del versículo 18 en una sección que se extiende hasta el final del capítulo 4. Y el enfoque de Pablo va a ser describir cómo entramos en una relación correcta con Dios. Ese es el dilema. ¿Cómo hacemos nosotros
como pecadores que somos, para tener una relación con un Dios santo. ¿Cómo hacemos? Y Pablo va a desarrollar esa idea en toda esa sección. Primero, va a describir desde esta sección, 1.18 hasta 3.20, la terrible condición en que se encuentra todo ser humano, sin excepción. Tanto el religioso como el no religioso, el gentil como el judío, la persona que busca cumplir la ley como la persona que está lejos, el evangélico como el católico, la persona que está practicando su religión, como la persona que no sabe nada de la religión. Está perdido si no tiene el evangelio puro y verdadero de Cristo. Esta sección en particular que vamos a ver en este pasaje, 1.18 al 32, Pablo está describiendo una condición general de todo ser humano, pero hay un énfasis en los gentiles siendo los no judíos, y vamos a ver que el énfasis va a ser en que el gentil, el no judío, rechaza la revelación general de Dios, la revelación natural, lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo en lo que Él ha creado, en sus atributos invisibles que son dados a conocer a través de lo visible, a través de la creación. De la misma manera que en el capítulo 2 y el capítulo 3, el religioso desobedeció la revelación especial, la Biblia. No solamente que la rechazó, sino que confundió el propósito del Antiguo Testamento. Que el judío pensaba que yo, a través de cumplir estas cosas, puedo obtener el estado correcto delante de Dios. Más adelante en Romanos Pablo describe esta tendencia del religioso, que es verdad para el judío, pero también es verdad para el evangélico y para el católico, que busca usar su religión para estar bien con Dios, que ahora Dios me debe a cambio, porque yo hice estas cosas, Dios me debe algo. Y Pablo va a describir más adelante, dice, pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. El mensaje del Evangelio me dice, basta de tratar de establecer tu propia justicia. Basta de tus intentos de corregir lo que no podés corregir. Basta de tratar de ser tu propio salvador, estando lejos de Dios o usando la religión como una manera de intentar ser tu propio salvador. De que no alcanza. No podés intentar establecer tu propia justicia, no alcanza. Necesitas rechazar a esos intentos y reconocer que la justicia de Dios se encuentra en Cristo y en el Evangelio, en la cruz, que Él murió por vos. En todo el capítulo 2 y 3, el énfasis va a ser eso. Estas personas están descansando en su religión, en sus actos buenos, para su justificación. Es un intercambio. Yo hago estas cosas y a cambio Dios me ama y me recibe. La diferencia entre el Evangelio y la religión es eso. La religión dice, yo obedezco, por lo tanto Dios me acepta. Y el Evangelio me dice, ya soy aceptado, por eso obedezco. Y Pablo va a mostrar en toda esta sección que estas personas están perdidas. El católico que está confiando en su práctica religiosa está perdida. El evangélico que no ha comprendido el mensaje de la justificación por la fe está perdido. O que está descansando en su experiencia o su conocimiento también está perdido. Toda religión humana que intenta establecer su justicia propia está perdido. Está condenado a un estado de perdición. La pregunta es si en el versículo 17 Pablo está hablando de las buenas nuevas, las buenas noticias. La palabra evangelio son buenas nuevas, son noticias buenas, noticias increíblemente buenas. ¿Cómo pasa el versículo 17 al versículo 18? El 17 está hablando del evangelio y cómo llega a hablar de lo que habla el versículo 18. El mensaje de la necesidad de recibir la justicia de Dios, la rectitud que solo Dios posee y nos da en la persona de Cristo, a través de la fe en Él. Y su sacrificio en nuestro lugar solo se puede apreciar y comprender plenamente cuando entendemos cuán mal estamos, cuánta necesidad tenemos.
el Evangelio nos muestra que somos peores de lo que pensábamos, pero somos más amados de lo que pudiéramos habernos imaginado. Ambas cosas. Y en esta sección vamos a ver que somos peores de lo que pensábamos. El gran desafío hoy es comprender esta idea que nuestra cultura occidental, cuando digo la cultura occidental me refiero a Latinoamérica, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, rechaza de manera particular. Nuestra cultura occidental, una cultura afectada por el catolicismo, rechaza, el occidente, estos países, rechaza la idea de un Dios justo, un Dios de ira. No tiene problema con Dios de amor, pero un Dios de justicia, un Dios de ira, lo rechaza. Rechaza el concepto del pecado y del juicio. Y la realidad es que hay culturas orientales que no tienen problema con la justicia y la ira de Dios. Rechazan el amor de Dios. No entienden cómo Dios puede perdonar y ser justo. Entonces la Biblia en algún punto va a confrontar los prejuicios de una cultura. Como dijimos entonces, el mensaje de esta sección es que Dios manifiesta hoy su ira contra el ser humano que busca tapar las evidencias de su existencia y crear sus propios dioses. Primer punto. La ira de Dios es real y está siendo manifestado hoy, en el presente. Yo no sé para vos, pero eso fue radical, pensar en la ira de Dios como presente. Normalmente, aún en el pasaje de Mateo 24 que escuchamos, la Biblia frecuentemente habla de la ira de Dios como algo futuro. O la ira de Dios que fue satisfecha en Cristo, pero que hoy mismo Dios está manifestando su ira. Probablemente no has escuchado una enseñanza acerca de eso. Hoy Dios está, en este momento, manifestando su ira. Lo va a hacer en un futuro, pero hoy en este momento también lo está haciendo. Y ahora vamos a ver en el último punto cómo lo está haciendo. Pero lo que el texto nos va a mostrar es que hoy Dios está manifestando su ira. Miren el versículo 18, porque la ira de Dios se revela, no dice se reveló en un pasado o se va a revelar, hoy se revela desde el cielo, desde arriba, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay una palabra acá, que es la palabra por qué, que es una explicación, una conexión con lo previo. Está conectando la realidad de que el justo vivirá por fe. La idea de la palabra vida en Romanos tiene que ver no con vida física, sino vida espiritual y vida eterna, que nosotros a través de la fe tenemos vida espiritual y vida eterna. Y entonces explica por qué necesitamos tener esta fe para tener vida espiritual y vida eterna. Porque la ira de Dios se manifiesta hoy contra toda impiedad y contra todo pecado. Esta vida espiritual y eterna que Dios diseñó para el ser humano se obtiene a través de la fe. Y comienza a desarrollar este mensaje explicando la perdición y la necesidad del ser humano. Hay un autor que habla de esta sección de Romanos y describe la lógica de Pablo de la siguiente manera. El Romanos, como habrán visto, es un libro de mucha lógica teológica, ¿no es cierto?, donde hay pensamientos que se van conectando el uno con el otro. Y él hace la pregunta, ¿por qué está dispuesto Pablo a anunciarles el Evangelio? Miren un poquito más atrás, el versículo 15. Pablo dice que está ansioso de anunciarles el Evangelio. ¿Lo ven? El versículo 15. Está entusiasmado, está con expectativa de anunciar el Evangelio, en versículo 15. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está dispuesto? Versículo 16. Porque no se avergüenza del Evangelio. Por eso está entusiasmado, está con expectativa. Entonces la pregunta es ¿por qué no se avergüenza del Evangelio? Versículo 17. Porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Eso te debería animar a vos y a mí en nuestros esfuerzos evangelísticos. El poder no está en el método, el poder no está en tratar de vivir una vida, si bien es importante que mi vida coincida con el mensaje. Hace poco leí una persona que escribió algo diciendo que necesitamos vivir nuestras vidas santas delante de las personas no cristianas y que eso es lo más importante. Afirmamos eso, pero decía, palabras sobran. Y otra persona responde así, y citó a una persona y dijo, predicar el Evangelio siempre
y si es necesario usar palabras. Eso no es evangelismo, eso no es predicar el evangelio. El evangelio son noticias, algo que se cuenta, que se habla. Y necesitamos recordar que si bien es importante que la vida no contradiga el mensaje del evangelio, el poder está en el mensaje del evangelio. El poder de Dios está en el mensaje, no en la metodología, no en mis intentos de tratar, si yo vivo suficientemente moral, delante de esta persona la puedo ganar y la persona puede ver que soy distinto. Por supuesto que es importante que vean mi vida y vean a Cristo en mi vida, pero necesito abrir la boca, necesito hablar del Evangelio, porque el poder está en el Evangelio, es el poder. Entonces, ¿por qué no se avergüenza? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y la próxima pregunta es, ¿por qué es el Evangelio el poder de Dios para la salvación? Versículo 17, porque a través de él se revela la justicia de Dios, que se basa en la fe. Y la pregunta que sigue a eso es, ¿por qué se revela la justicia de Dios, que se basa en la fe? Y ahí llegamos al texto de hoy. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Ven la lógica? Lo podemos mirar al revés, presentando a través de una serie de declaraciones teológicas. Número 1, todos los hombres somos pecadores y cometemos injusticias. El pasaje que vamos a ver hoy, hasta el 3:20. ¿Sí? Hoy vemos hasta el final del capítulo 1. Número 2, la ira de Dios se revela contra todo lo que es impiedad e injusticia. Versículo 18. Número 3. Dios ha revelado su propia justicia, la que se consigue por fe, no por obras. Versículo 17. Por consiguiente, solo a través del Evangelio se obtiene la salvación de los que confían en Cristo. Versículo 16. Por lo cual Pablo no se avergüenza del Evangelio. Versículo 16, por eso Pablo está dispuesto a ir a anunciar las buenas nuevas. Esa es la conexión de todos estos pasajes. Noten, dije antes que la ira de Dios es presente. Vemos que la ira de Dios es presente. Frecuentemente la ira de Dios se rechaza porque se ve como algo inconsistente con su amor. ¿Cómo puede un Dios de amor ser un Dios de ira? ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a alguien eternamente al infierno? Es un concepto que cuesta mucho recibir hoy. Pero la ira de Dios no es como la ira nuestra, no es como el enojo nuestro, es una ira pura, es una ira santa, tiene que ver con su disposición santa. La santidad tiene que ver con la pureza de Dios, que Él está totalmente separado del pecado, contra el pecado. Y está íntimamente relacionado con su amor. La ira de Dios está relacionado con su amor. Dios odia aquello que destruye lo que Él ama. Dios odia aquello que destruye lo que Él ama. Por eso hay una relación entre el amor de Dios y la ira de Dios. Dios odia el pecado porque el pecado destruye su creación. Destruye al ser humano, destruye lo que Él creó. Y hay una relación íntima entre esas dos cosas. Es interesante que cuando vemos la descripción de la ira de Dios en este pasaje, la ira es descrita contra ¿qué? No contra el ser humano, sino específicamente acá en el versículo 18, se describe que la ira es contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira es en contra del pecado. Y la realidad es que el ser humano, si no está bajo Cristo, entonces la ira de Dios es hacia esa persona. La ira de Dios es la indignación santa contra el pecado. Dios está indignado contra el pecado, está indignado contra las injusticias. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y hay aspectos que reflejamos imperfectamente de Él. Nosotros nos indignamos, ¿no es cierto?, en la sociedad contra ciertas cosas. Nos indignamos cuando vemos hace poco inundaciones y vemos una conexión de que hay un factor humano acá con las inundaciones, que parte de esto tiene que ver
con irresponsabilidad y con pecado del ser humano, y nos indignamos contra eso, indignamos las consecuencias de malas decisiones y de cosas que el ser humano hace que causa problemas. Y esa indignación puede ser algo bueno cuando está motivado por las cosas correctas. Si el ser humano se siente indignado por las injusticias, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Y esto es la idea del pasaje. Dios no es pasivo en relación con el pecado. Dios está indignado contra toda impiedad e injusticia. Y su indignación, su ira, es activa. Pero su ira no es contra algunos pecados. A nosotros nos molestan algunos pecados, normalmente. No es contra los pecados más obvios o los que a nosotros nos molestan. Es contra toda impiedad y toda injusticia. Si sos un ser humano, hay injusticia y hay impiedad, hay pecado en tu vida. Y separado de la justicia de Cristo, Dios está indignado contra tu pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Se está revelando hoy contra el pecado. Cualquier cosa que está bajo el cielo y no está bajo el Evangelio, está bajo la ira de Dios. Lo digo una vez más, cualquier cosa que está bajo el cielo y no está bajo el Evangelio, está bajo la ira de Dios. El Evangelio de Juan nos habla de esto. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, no dice estará, está sobre él. La ira de Dios está sobre él. La segunda cosa que vemos en este texto es que el hombre, a pesar de sus intentos de tapar la verdad de la existencia de Dios, el hombre intenta tapar, a pesar de esto, tiene evidencias claras que lo dejan sin excusa. El hombre tiene evidencias claras que lo dejan sin excusa. El versículo 18 continúa, míralo conmigo en tu Biblia. Después de describir la indignación de Dios contra la ira de Dios contra el pecado y la impiedad de todos los hombres, dice de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La palabra acá para restringir se puede expresar de otras maneras también. La idea es tapar, ahogar, esconder. Que el ser humano intenta tapar, restringir, esconder aquellas cosas que muestran la verdad de que Dios existe. Piensen en dos ejemplos en los evangelios conmigo. Uno es el nacimiento del Mesías y el otro es la resurrección del Mesías. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando vinieron los magos a adorar y entran a Jerusalén y están buscando dónde está el Mesías porque ven la estrella y van y hablan con Herodes, ¿no es cierto? ¿Y quién más está ahí? Herodes consulta. ¿Quién más están ahí? Están los escribas, ¿sí? Y ellos citan y le dicen a Herodes, van a ser en Belén, porque Miqueas dice que van a ser en Belén, ¿sí? Sabían exactamente que había una profecía, están estos que vienen del oriente, estos reyes magos, que eran como una especie de astrólogos, eran personas que aconsejaban al rey, pero ellos vienen y de alguna manera entendían que esta estrella tenía que ver con el Mesías, quizás por una profecía del Antiguo Testamento que ellos tenían en sus manos. El punto es que ellos llegan y los religiosos del día, cuando llegan estos hombres y hay la posibilidad de que realmente está por nacer el Mesías, en vez de fijarse, en vez de buscar y será que finalmente llega el Mesías, no hacen nada. No hacen nada, hay apatía. Y Herodes sí hace algo. ¿Qué hace? Busca matar a todos los bebés de 2 años para abajo. No le interesa la verdad. Al contrario, se siente amenazado por la verdad. De que quizás hay otro rey que me va a sacar el puesto. Entonces, un ejemplo del ser humano restringiendo, tapando, ahogando la verdad. Otro ejemplo es la resurrección.
de Jesús, del Mesías. ¿Recuerdan qué sucede cuando están los guardias y está tapado con la piedra y viene un ángel y un relámpago? Sucede un ruido como un relámpago. ¿Y qué les pasa a los guardias? Ven todo esto, caen como muertos y después van y le cuentan a los líderes religiosos lo que había sucedido. Ellos vieron algo sobrenatural, ocurrió, le cuentan lo que sucede al liderazgo religioso. ¿Y qué hace el liderazgo religioso para taparles la boca? Coima, le pagan plata, ¿sí? Y crean una versión alternativa de la tumba vacía. Vos decís que en realidad lo que pasó fue que los discípulos robaron el cuerpo. El ser humano busca restringir la verdad. Eso es lo que Romanos nos enseña. El texto continúa, el versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, y de acuerdo a la versión mía, Las Américas, dice dentro, pero probablemente debería ser traducido, es más correcto y es posible traducirlo entre ellos, porque la evidencia no está dentro, sino está en medio de ellos, en la creación. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La persona que dice ser atea no cree realmente que Dios no existe. La Biblia te da un secreto, que vos solo podés saber algo de lo que está pasando dentro del corazón y la mente de la otra persona. Sos como un mago en ese sentido, sabés algo que no hay otra manera de saber, pero porque Dios lo ha revelado. Si vos estás hablando con un ateo, vos sabés que su ateísmo es falso, finalmente. El Salmo dice que el necio dice en su corazón no hay Dios, y convence a sí mismo, se trata de convencer. Porque según Romanos 1, dice, perdí la referencia, versículo 21, pues aunque conocían a Dios, y lo que acabamos de leer nos muestra que ellos tienen evidencias claras y en realidad es un intento de tapar esas evidencias. El ser humano sabe que Dios sí existe, Dios lo ha dado a conocer. Más adelante el texto nos va a decir, el versículo 20, el que leímos, dice que sus atributos invisibles, las cualidades de Dios, específicamente menciona su eterno poder y su divinidad, el hecho que Dios es Dios. Estos atributos que vos no podés ver, que son invisibles, se han visto con toda claridad. ¿Cómo es que algo invisible se ha visto con toda claridad? A través de la creación, a través del mundo creado. Dos ejemplos de la naturaleza que deberían asombrarnos y mostrarnos que lo que acá dice Pablo en Romanos 1, en el siglo I, es aún más verdad con el conocimiento que nosotros tenemos hoy. Hay veces está la idea de que no, lo que pasa es que en el primer siglo las personas no tenían mucho conocimiento científico. Entonces trataban de explicar las cosas con apelar al mundo sobrenatural. Ahora nosotros somos más inteligentes, ¿no es cierto? Y sabemos que todo eso es un mito de la Biblia, etcétera. La realidad es que en realidad, esto que está en Romanos 1, que es verdad y fue verdad en ese momento, sigue siendo verdad hoy, pero lo podemos ver con más claridad, no con menos claridad, porque hay más cosas que aprendemos del mundo creado que muestran con más claridad todavía que Dios existe. Un ejemplo es el tamaño del universo. Según una persona que lo describe, dice, aún así toda la materia del cosmos, el universo, es sola una pequeñísima parte del universo. El universo es sobre todo un inmenso espacio casi vacío. Después dice, es imposible conocer el tamaño exacto,
Al no saber qué forma tiene, tampoco podemos calcular su tamaño. Esto es un científico secular. Además sigue expandiéndose. Solo conocemos el tamaño del universo visible de la Tierra. Y empieza a dar algunos datos. La Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro, ¿sí? No es tanto. El Sol tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro. El sistema solar, nosotros estamos dentro, el sistema solar tiene de diámetro, ¿sí?, lo ancho, 1 mes luz. ¿Qué significa eso? Que si vos viajás y tenés la capacidad de una nave espacial muy especial, no podrías hacerlo porque no podrías vivir viajando a esa velocidad, pero si vos podrías viajar a la velocidad de la luz, que es muy rápido, te tardaría 1 mes cruzar el sistema solar. La Vía Láctea, que es la parte más amplia todavía, de cruzar de una punta a otra, te tardaría 100.000 años luz. Un grupo local de galaxias te tardaría 10 millones de años luz. Viajando a esa velocidad, te tardaría 10 millones de años. Y todo el universo visible son 93.000 millones de años luz. ¿Cómo podés explicar que semejante tamaño de universo fue por una molécula que explotó, una materia que empezó con el tiempo y el azar, crear la complejidad que vemos en el universo? Podemos mirar un universo más pequeño, que es el ADN, ¿sí? Hoy se hacen pruebas para ver de quién es el bebé. Y una de las cosas que ha sido clave para la ciencia, que antes no se sabía, es el ADN, donde vos mirás de cerca y dentro del ADN hay instrucciones genéticas, instrucciones en el gen, que dan detalles muy específicos con información, como que alguien hubiera tipeado con una computadora la información. ¿Cómo lo explicás eso? Con el azar y el tiempo. Que el azar y el tiempo produjo información, es una contradicción. Un científico dice la función principal de la molécula del ADN es almacenar a largo plazo la información. Muchas veces el ADN es comparado con un plano, una receta o un código, ya que contiene las instrucciones necesarias para construir otros componentes. Hay un programa ahí adentro. O sea, por definición, cuando hablamos nosotros de una computadora, acá tenemos una computadora, hablamos de un programa, es que alguien tipió las instrucciones. Alguien con inteligencia puso la información. Entonces son 2 ejemplos, y podríamos mirar miles de ejemplos, donde todo lo contrario, no es que la ciencia va mostrando no necesitamos a Dios, eso porque el hombre busca usar la ciencia para tapar la verdad, sino al contrario. Ahora tenés el ADN que antes no lo conocías, y ahora tenés la realidad de que hay información ahí adentro de tu cuerpo. ¿Quién puso esa información? ¿Quién puso las instrucciones? El azar y el tiempo no pudo haberlo puesto. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sigue el texto, versículo 21, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. La persona que afirma la teoría de la evolución como modelo para explicar el origen de todas las cosas y tratar de sacar a Dios de la ecuación es un necio. Profesando ser sabio, se volvió necio. Es un necio. Todo ser humano tiene acceso. Salmos dice, los cielos declaran la gloria de Dios. No hay un ser humano en el planeta que no tenga acceso a mirar los cielos. Y aun si no conoce lo que recién les leí, ve las estrellas. Ve la gloria de Dios que resplandece y muestra, hay un Dios que existe, acá estoy. Lo que llamamos la revelación natural o general de Dios. Pero lo que el texto me está mostrando es que esta revelación general o natural de Dios
no ha guiado a la salvación. La revelación general, la revelación natural, Dios dándose a conocer a través de lo que Él ha creado, mostrando, acá estoy invisible, pero acá está mi mundo creado visible, para que ustedes se den cuenta que yo existo. Esa información, esa revelación no ha llevado al ser humano a responder en adoración, sino ha llevado a la condenación. Eso es lo que el texto nos enseña. Esa revelación ha guiado no a la salvación, sino al rechazo de Dios. Eso es lo que me está mostrando. Cada ser humano ve eso y entonces dice, no, yo quiero ver la manera de tapar esta evidencia y restringir la verdad porque no quiero someterme a ese Dios, no quiero estar bajo la autoridad de un Dios y voy a entonces crear mis propios dioses. La revelación natural y la respuesta del hombre a ella demuestra que la condenación de Dios es justa. Escuchen eso una vez más, la revelación natural y la respuesta del hombre a ella demuestra que la condenación de Dios es justa. El propósito y el efecto de esta revelación acá en Romanos 1, de la revelación natural, es totalmente negativa. Es totalmente negativa. Entonces dijimos que el mensaje de este pasaje es: Dios manifiesta hoy su ira contra el ser humano que busca tapar las evidencias de su existencia y crear sus propios dioses. El punto 1, la ira de Dios es real y se está manifestando hoy en el presente. Punto 2, el hombre, a pesar de sus intentos de tapar la verdad de la existencia de Dios, tiene evidencias claras que lo dejan sin excusa. No hemos mirado en qué manera se manifiesta la ira de Dios y qué hace el hombre frente a su rechazo del verdadero Dios que lo creó. Entonces, dos cosas que no vimos todavía, que lo vemos en el tercer punto. ¿En qué manera se manifiesta la ira de Dios hoy? Dijimos que se está manifestando hoy. ¿Cómo? ¿Y qué hace el hombre frente a el hombre está rechazando el verdadero Dios? No, estoy negando que Dios existe. ¿Qué hace entonces con eso? Punto 3, que responde a esas dos cosas. El hombre intercambia al Dios verdadero por una mentira. El hombre intercambia, y no algunos, toda la humanidad hace esto. Esa es la increíble, triste realidad, es que esto es algo que está dentro del corazón de cada humano, fuera del Evangelio, hacer esto. El hombre intercambia al Dios verdadero por una mentira. Por eso la Biblia habla de que Satanás es un ser real, es un ser angelical, que era un ser bueno, era un ángel bueno que cayó, que ahora se opone a Dios, es el padre de las mentiras. En Apocalipsis más adelante nos dice de Satanás, el cual engaña al mundo entero. No importa cuánta educación, no importa cuánta riqueza, no importa en la cultura, el estado social, el hombre está engañado por el padre de mentiras. Y el hombre mismo intercambia al Dios verdadero por una mentira al entregarse a todo tipo de adoraciones falsas, y Dios lo entrega a su pecado como resultado. Entonces, el hombre intercambia al Dios verdadero por una mentira al entregarse a todo tipo de adoraciones falsas, y Dios lo entrega a su pecado como resultado. Hay un filósofo ateo llamado Thomas Nagel, que él confesó lo siguiente: no es simplemente que no creo en Dios, y naturalmente espero estar correcto en mi creencia. La realidad es que espero que Dios no exista. Yo no quiero que exista un Dios. Yo no quiero un universo así. Los hombres no buscan a Dios. Es más, al oír de la revelación de Dios, tratan de ahogarlo, tratan de taparlo. Todo ser humano sabe que Dios existe. Todo ser humano sabe que Dios existe. Pero en vez de adorar a ese Dios, en vez de darle gracia, el texto dice, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Adora la creación en vez de a Dios. Todo ser humano adora
Todo ser humano adora, pero no correctamente. Todo ser humano adora, pero no correctamente. Hay un autor que en algunos círculos es conocido en Estados Unidos, un novelista, ya murió, se suicidó a los 46 años. David Foster Wallace dijo lo siguiente: todos adoran, un agnóstico o ateo. La única lección que tenemos es a qué adoramos. Todos tienen que encontrar el significado en la vida, y lo que uses para conseguirlo, sea el dinero, la belleza, el poder, el intelecto o algo más, va a guiar tu vida, porque es esencialmente una forma de adoración. Qué interesante. Esta persona no cristiana está afirmando lo que estamos diciendo, que la Biblia enseña, que todos adoran. El hombre intercambia, Dios entrega. Este patrón lo vemos 3 veces en el texto. Miren cómo sigue. En el versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible. El ser humano cambia la gloria de Dios incorruptible por algo corruptible. Y 3 veces vemos este patrón donde el hombre intercambia algo y Dios los entrega a algo. ¿Sí? Entonces primero cambia la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Entonces, como consecuencia, versículo 24, por consiguiente Dios los entrega a la impureza en la lujuria de sus corazones. Y después vemos de vuelta que el hombre intercambia algo. Versículo 25. Porque cambiaron la verdad de Dios. Otro intercambio más. ¿Sí? Primero, la gloria de Dios por algo incorruptible por algo corruptible. Segundo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Y nuevamente, el hombre intercambia algo y Dios los entrega. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Dios los entrega a su pecado. Nuevamente, otro intercambio más. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Dios está diciendo que el ser humano, en su pecado, intercambia algo. ¿Sí? Miren cómo está al principio. Abandonando, en el versículo 27, el uso natural de la mujer. De que en la naturaleza la sexualidad está diseñada por Dios de funcionar entre el hombre y la mujer. El diseño es claro de que funciona cuando es entre un hombre y una mujer. Y que el hombre lo que ha hecho es intercambiar algo natural a algo que es degradante, que no fue el diseño de Dios, la homosexualidad. Y como resultado, por tercera vez, versículo 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran